Admirado por gran parte de sus compatriotas en la primera década del siglo XXI y por los grandes líderes mundiales por poner a Rusia en un lugar privilegiado, como uno de los mayores productores de petróleo, Vladimir Putin está pasando de ser un héroe a un villano que tiene en jaque a todo un país. Pero ¿cuál es el legado que deja el líder ruso a las generaciones venideras? La respuesta en lo sucesivo de este informe, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a ver este análisis hasta el final, para que saques tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Antes de comenzar, quiero anunciarles con mucho entusiasmo sobre las novedades de las que les hablé hace varios días atrás. Y es que hemos lanzado la emisión de nuestros programas en portugués. Así que estaremos llegando a una mayor audiencia en Brasil y en Portugal. Un saludo para todos ellos, al igual que para todos nuestros queridos donantes y suscriptores. Bien. Quiero empezar este análisis haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo mejor para Vladimir Putin? ¿Dar un paso atrás en la guerra de Ucrania o seguir en medio de la desesperación? De acuerdo con fuentes dentro del Kremlin, el líder ruso se ve desesperado porque no encuentra el camino para lograr una victoria, a menos que use sus armas nucleares. Claro, si las usa, será el fin de su país, y eso sin mencionar que también se llevaría millones de vidas en Occidente. Pero hagamos un poco de historia antes de continuar. Fue en medio de la tumultuosa primavera rusa de 1919, casi un año después de que la Checa, un grupo de fascinerosos, hiciera asesinar a la familia Romanov, es decir, al zar y su familia, en un sórdido sótano. Vladimir Lenin reclutó un pequeño grupo de 15 bolcheviques y les ordenó que limpiaran el área en donde fueron asesinados. Sus mediocres esfuerzos para desinfectar el espacio llevaron a la decisión posterior de Lenin de implementar lo que llamó el Subotnik, que fue un ritual anual de limpieza primaveral que se hacía los sábados y que atrajo a más de 425.000 voluntarios en los años siguientes. Esto se implementó cada primavera. Pero en el siglo XXI, Vladimir Putin todavía mantiene una fascinación por las costumbres autocráticas y aboga fervientemente por mantener esas viejas costumbres dentro del Kremlin. Luego de la invasión a Ucrania y del encarcelamiento de opositores y políticos rivales, la morada de Putin, es decir, el Kremlin, es ahora un basurero lleno de escombros que exige limpieza. Bueno, así lo describen algunos. El día anual de limpieza de primavera, que solía ser suficiente en el pasado, ya no lo será. ¿Por qué? Cuando está llegando la primavera de 2023, es hora de que el líder ruso se ponga sus guantes de limpieza y empiece a organizar a sus soldados y a limpiar la escena de batalla. 200.000 soldados rusos muertos son la muestra de que hubo un gran incendio en el basurero de cuerpos que inició en Ucrania. Y los fallecidos son la más grande señal de una fatídica decisión autocrática del líder de la Federación Rusa. La frontera de la OTAN con Rusia se duplicó y sus valiosos mercados energéticos globales fueron destruidos, pasando de ser un superproductor de petróleo a ser un sirviente de China. Mucho ojo con esto. El presupuesto del país quedó con un déficit masivo que cada día que pasa se agudiza aún más y que no se veía desde la década de 1990. Además, el número de sanciones impuestas contra un país alcanzó un máximo histórico bajo su gobierno. Muchos de nosotros esperamos un fallo condenatorio de la Corte Penal Internacional contra el líder del Kremlin, y si esto sucede, Putin puede esperar una condena por crímenes contra la humanidad. Esto desarraigaría definitivamente el liderazgo de Rusia y Ucrania recuperaría el control sobre Crimea, posiblemente transformándola en un destino de vacaciones, pero esta vez de los ucranianos para ellos mismos y para el resto del mundo. Ante esta perspectiva, Putin podría buscar refugio en uno de sus muchos opulentos búnkeres fortificados, y dudo mucho que se vaya a terminar sus últimos días en alguno de los países amigos como China, Irán o Venezuela, donde por ahora no tendría entrada ningún fallo de la CPI.
Sin embargo, debe saber que atrincherarse allí con sus leales, con sus secuaces, vociferando ideologías sobre la superioridad moral y nacional, armamentística y militar de Rusia, no asegurará un buen futuro para él. Este año 2023, según se anunció, Tucker Carlson de la Fox News presentará un programa de entrevistas sobre Rusia. En un momento crucial para Putin, ya que necesita concentrarse en el futuro crecimiento económico de su país, suponiendo que todavía tenga su moral en alto. Pero seamos realistas, Putin no es de los que siguen instrucciones y de todos modos tampoco las va a seguir. Se dice que los que le daban consejos o bien han fallecido, están bajo custodia o se están pudriendo en penitenciaría del país. Todos aquellos que le daban consejos sobre política internacional o economía, el déspota ruso los considera traidores solo porque no aprobaron sus decisiones. Las excusas son irrelevantes cuando un hombre como Putin, además de ser autócrata, es un déspota con nombre y apellido. Sus ambiciones de implementar el dominio ruso sobre Ucrania son desmedidas y están basadas en afirmaciones fraudulentas, en afirmaciones falsas. Aunque el dinero ha sido importante en su carrera armamentística, la intimidación es un modo para conseguir lo que se propone, aunque esta vez no le ha funcionado ni contra Ucrania ni contra la coalición occidental. De hecho, si Rusia se arruinara en este momento, su caudal económico lo pondría en una posición privilegiada por encima de los oligarcas más ricos de Rusia. Los que filtran información dicen que el Kremlin está frenético con respecto a la orden de aprehensión de Putin por parte de la CPI. El oligarca informante dice que carne de cañón barata es todo lo que Putin necesita, y la solución a la escasez de esa carne de cañón barata radica en una nueva ley que prohíbe salir del país a las personas convocadas para el servicio en Ucrania. Esta ley nosotros la vemos como un método para reforzar las filas que enfrentan o que enfrentarán la contraofensiva anticipada de Ucrania en esta primavera. En el pasado, Putin ha confiado en los financistas y empresarios occidentales para respaldar sus planes expansionistas al proporcionarle los fondos para su absurda guerra. Y déjame decirte que esos tiempos ya pasaron. Además, el mes pasado, 4 financieros de Zurich, a cargo de la subdivisión suiza de Gazprombank, que es el banco del que sabemos que maneja las finanzas de las exportaciones de crudo y las hacen crecer a través de otras reinversiones, fueron declarados culpables por Putin de descuidar su responsabilidad al no realizar supuestamente investigaciones adecuadas sobre cuentas asociadas al supuesto hombre del dinero de Putin, un hombre llamado Sergei Roldugin. O Roldugin. ¿Será que este hombre, Roldugin, le salió falsario y se le quedó con algunos dineros? Es muy posible. Vale la pena señalar que Roldugin es incluso el padrino de la hija mayor de Putin, es decir, un hombre, un personaje de su entera confianza, en quien ha dejado el manejo de sus dineros y sus inversiones personales. Ahora, la ley Magnitsky de responsabilidad por los derechos humanos permitió a los Estados Unidos y a sus aliados imponer sanciones a los oligarcas, sus activos y sus empresas. Pero aquí la pregunta es, en la persecución de los dineros de Putin, que están en manos de testaferros, habrán caído todos y cada uno de sus tenedores y manejadores de su dinero. Porque un oligarca como Putin tiene no uno solo, sino varios testaferros que manejan e invierten sus ganancias escondiéndolas de la vista del público, pero sobre todo de las autoridades judiciales en todo el mundo. Se dice que después de la caída de Alex Saab, el testaferro mayor de Nicolás Maduro, este atendió el consejo de Putin, quien le dijo que lo mejor era tener varios testaferros en caso de que se cayera alguno de ellos. Y Maduro le tomó el consejo. El dilema ahora de Putin es que no puede adoptar por completo las prácticas ecológicas que le permitan lavar todo su dinero debido a las sanciones. Y tampoco puede utilizar las reservas en dólares que el Estado ruso tiene en los bancos internacionales, porque están embargados.
Y aquí tenemos un ejemplo de lo que las sanciones están provocando en la economía rusa, que es un legado más de Vladimir Putin. La aguda situación debido a las sanciones también ha llevado el consumo de una alarmante cantidad de 46.000 toneladas de grasa animal al año, para compensar el agotamiento de los suministros de aceite vegetal, mucho más nutritivo para la dieta de los rusos. Además, existen preocupaciones sobre la capacidad menguante de Putin para distribuir su gas natural. Los embargos occidentales de este año, según informó el periódico Izvestia, que es controlado por el Kremlin, darán como resultado una disminución del 50% en las exportaciones de gas natural, debido a los gasoductos bloqueados en comparación con el 2022. Una fuente dentro de la inteligencia militar rusa le dijo al oligarca informante que la situación era cada vez más caótica. Entonces, si las sanciones continúan, es incalculable e inquietante poder pronosticar los daños a la economía rusa si el conflicto de Ucrania se perpetúa. Sería bueno saber si el Kremlin analiza diligentemente las posibles consecuencias de las decisiones del líder ruso y si alguien concienzudo dentro del Palacio de Gobierno las considera absurdas. Aunque ya sabemos lo que le ocurre a todo aquel que se atreve a contradecir a Putin. Porque ni siquiera sus consejeros más leales se han salvado de los castigos. Analicemos por un momento uno de los rubros más importantes de la economía del país. Las sanciones han provocado que las empresas experimenten una disminución de las reservas de grasa de cerdo, lo que destaca el impacto y el alcance de sus consecuencias en las finanzas y en la salud de los ciudadanos. Al no haber importaciones de aceite vegetal, que a propósito es necesario no solo en la dieta de los rusos, sino en la fabricación de otros productos, desde cosméticos hasta preparados industriales, etc. Se ven obligados a echar mano de la manteca de cerdo, que ya escasea. Y la escasez se extiende también por todo el campo de batalla, afectando a sus tropas. Putin es muy consciente de la realidad a la que se enfrentan sus tropas, que han perdido más de 9.000 equipos militares, incluido el 50% de sus tanques, y en este momento luchan contra la escasez de municiones y componentes que son cruciales para el mantenimiento de sus aviones de combate, sus embarcaciones y también sus submarinos. En cuanto a la planificación y organización del trabajo de sustitución de importaciones, el funcionario de inteligencia reconoció que hubo claros descuidos en el manejo de esta situación. Por el contrario, los portavoces de Putin en la televisión han estado lanzando afirmaciones sin sentido sobre cómo la sustitución de importaciones está compensando los déficits. Eso es totalmente falso. Cambiando de tema, tenemos una pequeña actualización de lo que está pasando en Bakhmut, como algunos lo han pedido, como Carlos Barrios, por ejemplo. La ciudad de Bakhmut ha sido ocupada por fuerzas tanto ucranianas como rusas, pero según un alto general ucraniano, los recientes contraataques han provocado que las fuerzas rusas hayan sido expulsadas de varias posiciones. El coronel general Oleksandr Syrskyi hizo este anuncio mientras visitaba las tropas en el frente. A pesar de la victoria ucraniana, este general señaló que la situación sigue siendo precaria en la ciudad y que ha estado bajo protección ucraniana durante un periodo prolongado. Unidades de Rusia, incluidos los mercenarios de Wagner, se han enviado continuamente a la batalla, a pesar de enfrentar grandes bajas, según el coronel Syrskyi. Sin embargo, en algunas áreas de la ciudad, el enemigo fue rechazado con éxito por nuestras unidades, lo que provocó el abandono de ciertas posiciones, añadió. El coronel Syrskyi enfatizó que los intentos del enemigo por controlar la ciudad no han tenido éxito. El lunes, Yevgeny Prigozhin, jefe mercenario de Wagner, hizo una nueva demanda al Ministerio de Defensa de Rusia de más municiones para ayudar a sus combatientes a capturar la ciudad de Bakhmut. Según los combatientes de Wagner, aunque afirman estar progresando en feroces batallas callejeras, se enfrentan a muchas bajas. Por cada ucraniano hay 5 wagnerianos que mueren. Su comandante,
Prigozhin, cree que la reticencia del Ministerio de Defensa ruso a proporcionar suministros es la causa del fallecimiento de sus hombres. Mientras él inspeccionaba cajas de armas de fuego en lo que dijo que era un almacén ubicado en Soledar, Prigozhin afirmó en un video subido a su canal de Telegram, y él dijo: no estamos recibiendo más de un tercio de lo que necesitamos. 10 contenedores de envío por día no es suficiente. No es mucho, simplemente equivale a 300 toneladas. Desde algunas posiciones en la ciudad de Bakhmut, los contraataques ucranianos han logrado alejar a las fuerzas rusas, según declaraciones hechas por el alto general ucraniano. El coronel Oleksandr Syrskyi visitó recientemente a sus tropas en primera línea y señaló que Ucrania ha estado defendiendo la ciudad durante muchos meses. Y eso es verdad. Aunque también admitió que la situación allí era bastante difícil y anunció que algunas de sus unidades pudieron contraatacar al enemigo en áreas específicas, obligándolos a ceder ciertas posiciones. Otro suceso que ha ocurrido en Briansk, una región en el oeste de Rusia cercana a Ucrania. Un tren de carga se descarriló debido a un artefacto explosivo que detonó en las vías del tren, según el gobernador. El gobernador Alexander Bogomaz explicó en Telegram que un artefacto explosivo desconocido provocó el descarrilamiento de la locomotora. Además, se supo del estallido de varios vagones de carga que supuestamente llevaban municiones. De manera que así está la situación en la localidad de Bakhmut. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Esperamos tus comentarios al respecto. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.